claro y que podemos entender claramente lo que el Señor nos quiere decir con respecto a ese tema. La Biblia nos revela, hermanos, que hay un libro donde se escriben los nombres de todos aquellos que heredarán la vida eterna. Amén. La Biblia nos revela que hay un libro donde están escritos los nombres de aquellos que vamos a heredar. Dije, vamos a heredar la vida eterna. Allí en ese libro está mi nombre. ¿Y el suyo? También. ¿Podemos decir amén? En ese libro está nuestro nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor por ello. A través de su palabra, hermanos, Dios nos reveló la existencia de este libro tan especial, en el cual no hay ni el más mínimo margen de error. ¿Ok? Aquí en la tierra nos equivocamos. Aquí en la tierra cometemos errores en nuestros registros, pero en ese libro, hermanos, no hay ni la más mínima posibilidad de un error. Dios sabe, hermanos, quiénes son sus hijos y a quienes Él va, hermanos, a bendecir con la vida eterna. Pero también la Biblia habla de que no solamente existe el libro de la vida, sino que también la Biblia habla de que hay varios libros. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 20. Apocalipsis 20. Y vamos a ver el versículo 12 que está allí en la pantalla. El que no trajo Biblia, usted lo puede leer allí en las pantallas. Lo leemos. Dice el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y dice, y los, ¿vio bien? ¿Leyó bien? Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Qué preciosa la palabra del Señor. Habla la Biblia que en este juicio final dice la Escritura que allí, hermanos, fueron abiertos unos libros. Note que habla en plural, ¿verdad que sí? Y los libros fueron abiertos. Y luego abajo dice que fueron juzgados, las personas fueron juzgadas, dice, los muertos por las cosas que estaban allí escritas en los libros. Entonces la Biblia nos revela que hay varios libros. Amén. ¿Están conmigo? Ahora la pregunta es ¿por qué la existencia de estos libros? Bueno, número uno, todos los hombres que aparecen, sus nombres escritos allí, todas las personas, todos los seres vivientes que aparecen sus nombres escritos en esos libros, pues obviamente no son salvos. Por eso están en esos otros libros. Porque el pasaje dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Amén. Aquel que está su nombre escrito en el libro de la vida no va a estar en este momento. Porque en este momento está hablando, hermanos, del juicio final. De manera que nosotros, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, en ese juicio ya no vamos a estar presentes. Amén. Ya no. Ahí van a estar nada más aquellos que no recibieron a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y por eso hay esos libros en los cuales están los nombres de ellos allí.
Número 2, estos libros están allí porque estos libros registran lo que las personas hacen en toda su existencia. Toda persona, desde el momento en que recibe el hálito de la vida, le es asignado un espacio donde le van a ir anotando, escribiendo, documentando todo lo que la persona hace en esta vida. Cuando usted tiene 5 años, todo lo que usted hace a esa edad le es documentado. Cuando usted tiene 12 años, igual. Cuando usted tiene 20, también. ¿Están conmigo? Cuando usted tiene 30, como los que tengo yo, de vivir en Houston, entonces también le son documentadas todas sus cosas. La edad que usted tenga, los años que usted viva, hermanos, hay un libro para usted allí. Y en ese libro le van escribiendo todo lo que usted va haciendo. Y como dije al principio, mis amados, allí no hay margen de error. Aunque los nombres se repitan. Puede haber 1000 Juan Gutiérrez. ¿Ok? Porque los nombres se repiten. Usted busca a Wilfredo Flores, hay muchos. Dimas Almerón, muchos. Felipe Hernández, muchos. Y en todas las generaciones están. Pero a nosotros cuando nacemos se nos asigna un código. ¿Ok? Pueden haber 1,000,000 de Dimas Almerón, pero Dios sabe quién es usted, por ejemplo. Porque Dios nos asigna una identidad única, no confundible con nadie más. ¿Ok? Entonces, allí no hay margen de error, aunque se repitan los nombres. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de nuestro tema. Estos libros existen, hermanos, porque sirven como una evidencia de que la persona hizo todo lo que está allí escrito. ¿Ok? Lo llaman a juicio allí y le muestran lo que la persona hizo. En este tiempo hiciste esto, en este año hiciste esto, se te evangelizó, no quisiste aceptar a Jesús, fuiste a la iglesia pero nunca te convertiste, porque sabían ustedes que hay mucha gente que está en la iglesia pero que nunca se convierte. En las iglesias, hermanos, hay muchas personas, pero no todas las personas que van a una iglesia, no todas son salvas, aunque todas lleven una Biblia, aunque todas oren. Solamente son salvos aquellos que realmente han nacido de nuevo. Solamente aquellos que realmente, hermanos, hayan hecho un pacto con Jesucristo. Solamente eso. Ahora, en nosotros existe la confusión, pero Dios no. Dios sabe quién sí y quién no. ¿Me explico? Pero nosotros decimos, wow, mira, lo vemos ahora en el mundo otra vez. Y predicaba, y es más, y era pastor. Y entonces nosotros dijimos, ¿cómo es posible? Wow, nosotros nos sorprendemos. Pero Dios no, Dios sabe que nunca se convirtió. Nunca nació de nuevo. Porque el que nace de nuevo, hermanos, permanece. Amén. Entonces estos libros sirven como una evidencia de las cosas que hicieron las personas malas y se les va a declarar allí. Estos libros también sirven para determinar el grado de castigo de la persona. Porque a los buenos no se les va a dar el mismo premio. ¿Están conmigo? En la resurrección, cuando Cristo venga en gloria, cuando el Señor nos llame a su presencia, el Señor a nosotros, los que le hemos recibido a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nos va a premiar de diferente manera. Así dice la Biblia. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Si usted trabajó bastante en la obra de Dios, su galardón va a ser grande.
La salvación es la misma para todos. ¿Están conmigo? Pero los galardones son diferentes. Aquel que trabajó mucho, mucho se le va a dar. Aquel que no trabajó tanto, hermanos, así va a ser su premio. Bueno, con la gente inconversa, igual. No todos van a recibir el mismo castigo, aunque todos se van a perder. ¿Me entiendes? Así va a ser. Entonces los libros estos van a determinar el grado de castigo para una persona como para otra. La diferencia. Aquel asesino que anduvo matando, que anduvo esperando a las personas de bien y los mató 5, 6, 7, 8, 9 y nunca se arrepintió. Su castigo va a ser, hermanos, diferente a aquel que simple y sencillamente no aceptó a Jesús. Los dos van a perecer en la eternidad, pero los castigos son totalmente diferentes. Muy bien, veamos por qué decimos esto. Porque hay diferentes grados de castigo. Vea lo que dice Mateo en su capítulo 11. Mateo capítulo 11. Vamos a leer el verso 21, 22, 23 y 24. Note lo que dice el mismo Señor Jesús. Ahí está en pantalla. Ay de ti, le dice Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, dice, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Verso 22. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, le dice a la otra ciudad, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Por tanto os digo que en el juicio será más que tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús está hablando de diferentes castigos. ¿Lo leyó? Dice que van a haber diferentes castigos. Si hablamos nosotros de Sodoma y de Gomorra, ¿se recuerda en el libro de Génesis? Hablan que eran ciudades perversas, había mucho homosexualismo, ¿se recuerda? Ciudades corrompidas, las cuales el Señor destruyó con fuego, ¿se recuerda? Pero Jesús dice, regresa el pasaje un verso antes, el 23, el verso 23, dice a Capernaum, dice Jesús, mira, Capernaum, está hablando de la ciudad, ok, si en Sodoma se hubieran hecho estos milagros y estos prodigios que se han hecho en ti, ellos se hubieran arrepentido. Pero tú los estás viendo. O sea, estás escuchando mi mensaje, pero aún así cierras tu corazón. Por lo tanto, dice el Señor, el castigo para Sodoma y para Gomorra va a ser más leve, más tolerable que el que va a ser contra ustedes. Terrible rechazar al Señor. Terrible no convertirse. Terrible escuchar el mensaje, hermanos, y no cambiar y no buscar de Dios y alejarse de Dios. ¿Se han fijado que hay personas que escuchan el mensaje y se desaparece y nunca se afirma? Terrible eso, es malas noticias porque el castigo es incluso más severo que aquel que no escuchó. Es lo que está diciendo el Señor. Mire por qué el castigo va a ser más severo. Vea lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 12, el verso 47. Nosotros las personas que ya conocen del Señor,
lo que tienen que hacer es afirmarse de una vez y para siempre. Lucas 12, 47. Mire lo que Jesús enseñó aquí. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, ¿qué dice? Muchos azotes. El siguiente pasaje, el verso, perdón. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a aquel que se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, hermanos, cuando una persona escucha el mensaje y lo rechaza el mensaje y se muere en esa condición, su castigo va a ser peor que aquel que nunca, digamos, recibió la oportunidad. Nunca se sentó en una iglesia. Y nosotros, hermanos, vemos con mucha tristeza que muchas personas, después de que haberle servido al Señor, ahora ya no le sirven. Porque algo pasó. Tuvieron un problema en la iglesia. Le dieron más volumen, hermanos, al sonido del que le daban antes. Entonces la persona dijo, no me gusta mucho ruido, y se va. Y llega a otra iglesia y encuentra otro problema. Y se va para otra iglesia. Y luego llega a otra iglesia y encuentra otro problema. Y se va. Y es que cuando eso ocurre, el problema no son las iglesias. El problema es la persona. Porque yo digo algo, aquel que realmente ha recibido a Jesús y se ha convertido, en primer lugar perdona. ¿Sí o no? El Señor dice que tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Y luego dice, si tu hermano, incluso si tu hermano te ofendió, ve tú a él y pídele perdón. Entonces, si viene el hermano Abelardo y adrede se para en mí, yo que fui pisoteado le tengo que decir, hermano Abelardo, lo perdono. Hermanos, así, este es el evangelio. Si alguien te pega en una mejilla, dijo el Señor, tú dale, o como dijo, devuélvele la otra, ponle la otra. Ese es el evangelio. Quien te diga caminemos una milla, ve con él 2. Quien te pide la capa, dásela. ¿Ok? Hermanos, ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Pero nosotros confundimos el evangelio. Pensamos que el evangelio es tomar la Biblia y venir a la iglesia y cantar y ya. No. El evangelio es ese. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que vivir como hijos de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Tenemos, hermanos, que conocer la verdad y vivirla. Pero hay gente que se documenta y en vez de acercarse a Dios, se aleja. Por tanto, el castigo, hermanos, va a ser superior. Pero también, hermanos, dije que en esos libros estaba registrado todo lo que la persona hacía. ¿Se han fijado que hay personas que son mal habladas? Dicen malas expresiones. ¿Verdad que sí? ¿Han escuchado eso? En su trabajo, en el parque, donde sea, usted vea lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 12. Mateo 12. Mateo 12 y vamos a leer el verso 36. Dice Jesús, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. ¿Cuánto? ¿Cuándo? El día del juicio. Por eso dije, desde que nosotros, hermanos, estamos en esta tierra, se nos comienza, hermanos, nosotros comenzamos a crecer y comienza, hermanos, y comienza el conteo ahí anotando todo lo que nosotros hacemos. Si usted ofende a alguien, le es anotado. Si usted le dice una mala expresión a alguien, le es anotado. Está allí. Porque Dios es justo. Mira, te vas a quemar en el infierno. Aquí está, por lo que tú dijiste. Yo no creé el infierno para ti, lo creé para el diablo y sus ángeles. Pero tú, por voluntad propia, va a decir Dios, decidiste venir acá. Mira, aquí está la evidencia. Tú mismo lo dijiste. Entonces, hermanos,
dice que de toda palabra se dará cuenta. Y no solamente de toda palabra, sino de todo acto que nosotros hagamos. Porque hermanos, a veces nosotros actuamos muy mal. ¿Están conmigo? Y si no nosotros, pero la gente de afuera actúa muy mal. Hay gente, hermanos, que cuántas cosas malas ha hecho a escondidas y nunca nadie las ha visto. Hay gente que ha asesinado y nadie los vio. Y nunca fueron a la cárcel. ¿Ok? Y nunca se arrepintieron. Pero alguien los vio. Y ese alguien es Dios. Y él está registrado. ¿Ok? La única forma es el perdón de los pecados. Usted puede haber hecho todas las cosas malas, pero si usted se arrepiente y le pide perdón al Señor, el Señor lo perdona. Amén. Porque la sangre de Cristo, hermanos, el sacrificio de Jesús es más que suficiente para perdonar cualquier pecado. Entonces no importa si uno ha asesinado, no importa si uno ha robado, no importa lo que uno haya hecho, el Señor lo perdona cuando nosotros nos arrepentimos. Entonces hoy en día resulta que las personas, hermanos, trabajan y se van, hermanos, al parque, regresan, hermanos, comen, duermen y se van a su trabajo y su vida es así, de un lado hacia otro y se olvidan del propósito por el cual ellos fueron creados. La Biblia dice que todos nosotros los seres humanos hemos sido creados para alabanza de su nombre. Nosotros hemos sido creados para servirle a Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Pero hay personas que nunca lo hacen. De su trabajo, hermanos, y se van de parranda en parranda en parranda y nunca se acuerdan de Dios. Y le dicen, yo no necesito en una iglesia, yo no necesito ir atrás, no necesitan nada. Según ellos, en su propia Biblia. Porque la misma Biblia dice, no dejando de congregarlos como algunos tienen por costumbre. Entonces, hermanos, y ellos viven su vida y ellos piensan que no pasa nada, que nunca se les va a demandar nada. Pero no es cierto. Un día tendrán que dar cuenta. Amén. En Eclesiastés capítulo 12, verso 14. Eclesiastés 12, 14. ¿Qué dice? Ahí está en la pantalla. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea como. Un día Dios nos va a evaluar a todos, ¿ok? Pero lo bueno es que nosotros que estamos en Cristo, ya no, ninguna condenación, dice la Biblia, hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no importa cuán malos hayamos sido, pero el Señor nos perdona. Y entonces, y lo que va a hacer es que cuando Él venga nos va a premiar por el trabajo que nosotros hicimos. Pero aquel que no se arrepintió, pero aquel que no le dio su vida, dice la Biblia allí, que el Señor va a revelar todo lo que hizo. Y entonces recibirá su paga. Así es que, hermanos, cuán importante es que nosotros estemos en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Muy bien. Ahora veamos el libro de la vida. Voy a dejar un pasaje allí y voy a ir hasta el libro del Éxodo. Voy a ir Éxodo capítulo 32, versículo 31. Éxodo 32. Dice la Biblia así en Éxodo 32. Vamos a leer el verso 31, 32 y 33. Éxodo 32. Aquí viene hablando, hermanos, de que Israel había pecado, había ofendido a Dios. Entonces viene Moisés e intercede por el pueblo. Y dice la escritura así, entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, vea cómo le habla Moisés, te ruego pues por este pueblo que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, 32, que perdones ahora su pecado. Y si no, le dice, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Regresemos al 32.
Mire qué interesante lo que Moisés le habla al Señor. Moisés sabía que su nombre estaba escrito en ese libro. Y le dice, mira, Señor, yo sé que este pueblo ha pecado contra ti. De verdad, yo te pido que los perdones. Y si no los perdonas, imagínese lo que está pidiendo, hermano. Eso es grande lo que él pidió. Quítame de tu libro. O sea, mi nombre está escrito. Es como que usted diga, Señor, yo sé que el hermano pastor pecó. Quiero que lo perdones. Pero si no lo perdonas, bórrame a mí. Por decir algo. Wow. Y déjalo a él. ¿Lo haría usted? Yo lo veo así como un poco pensativos. Yo lo veo un poco pensativos. Pasemos esa parte, van a decir algunos de ustedes. Hermanos, no es fácil lo que Moisés está haciendo. Pero Moisés está haciendo lo que Jesús hizo más adelante por nosotros. Jesús ofrendó la vida por usted y por mí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Nosotros no merecíamos, hermanos. No merecemos el perdón de nuestros pecados. Somos malos, hermanos, por naturaleza, pero Él ofrendó su vida. Él murió en nuestro lugar. Por eso venimos todos los domingos y lo adoramos y le bendecimos y le glorificamos, porque Él se ofrendó a sí mismo por amor a nosotros. Entonces hay un libro especial donde está el nombre de nosotros. Y mire la importancia que el Señor le da a ese libro. Note lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 10, verso 20. En esta parte de la Biblia, hermanos, el Señor envía, hermanos, a los 70 a predicar el evangelio. Y dice la Biblia que ellos regresaron, sus discípulos, hermanos, regresaron muy contentos ellos por la obra que habían hecho. Y al regresar, Jesús les dijo lo siguiente, Lucas capítulo 10, versículo 20. ¿Qué les dijo? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿en dónde? En los cielos. Qué interesante lo que Jesús enseña. Fíjese que el ser humano es complaciente. Y al ser humano le gusta, hermanos, la exhibición. El ser humano le encanta el éxito y le encanta brillar. Y entre más brilla, el ser humano se vuelve más creído. Note que van estos y predican, y cuando iban predicando, ellos, hermanos, reprendían a los espíritus malos, y los espíritus malos se iban de las personas, y comenzaron a ver el gran poder de Dios en sus vidas, y entonces se alegraron, y oraban por las personas, y las personas se sanaban, y llegan donde el Señor, Señor, pero contentos, hermanos, felices. Señor, cuánta alegría hay en nosotros. Mira, fuimos como tú nos dijiste. Fuimos a predicar el evangelio y cuando íbamos nosotros predicando, Señor, hasta los espíritus malos salían y yo me imagino, gloria a Dios ellos. Y Jesús viéndolo, que aquellos saltando de contentos. Y Jesús le dice entonces, no se pongan felices por eso. No se alegren de ese éxito que han tenido. Alégrense de que sus nombres están escritos allá arriba, en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros nos conformamos con tan poco, hermanos. A veces nos conformamos con ser buen predicador. A veces nos conformamos con ser un buen líder, un buen maestro, un buen músico, un buen cantante. Oh, gloria a Dios. Como si eso fuera lo más importante. Jesús nos enseña que lo más importante es que nuestro nombre allá esté escrito allí. Amén. Porque cuando Él venga, hermano, el que no esté escrito en ese libro, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso es importante correr. Si usted supiera lo que de verdad, si se le permitiera a usted ir un ratito donde van a pasar la eternidad los que no tengan a Jesús, le aseguro que me buscaría por toda la ciudad, iría a tocar la puerta de mi casa y no estoy ahí,
Por favor, que el pastor me bautice. Yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero cambiar. Porque ¿saben qué? Eso va a ser terrible. Terrible. Entonces, hermanos, regocijémonos. Regocijémonos. No de que tenemos una casa, no que tenemos un buen carro, no que tenemos una buena iglesia, una gran iglesia. No, regocijémonos de que nuestros nombres están escritos allá arriba, porque eso es lo más importante, hermanos, para nosotros. Ahora bien, mire qué interesante es en Filipenses en el capítulo 3. Filipenses 4, verso 3. Vea lo que dice el apóstol. Mire la seguridad de aquellos que le sirven al Señor. Asimismo, te ruego también por ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron, viene hablando de mujeres, juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están ¿en dónde? En el libro de la vida. Oiga, el apóstol Pablo tenía la certeza y la seguridad que primeramente el nombre de él estaba escrito en el libro de la vida. Y no solamente eso, sino que también estaba seguro de que sus colaboradores también, sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. La invitación para nosotros es que si nosotros dudamos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, cuán importante es, uno, reconciliarnos con el Señor. Cuán importante es recibir a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, para que podamos nosotros estar en ese libro de la vida. En este caso, el apóstol habla de unas mujeres, hermanos, porque las mujeres, yo siempre he dicho esto porque lo vemos en lo largo de la Escritura y lo vemos hoy en día, son más las mujeres las que le sirven al Señor. Si comenzáramos a contar ahora cuántas mujeres, hay más mujeres que hombres. Y las mujeres siempre han sido personas trabajadoras, laboriosas, que se esfuerzan, aun cuando en ese tiempo, hermanos, el lugar de la mujer no era el que ahora se le da en las iglesias. Acuérdense como antes el trato que se le daba a las hermanas en la fe. Pero el apóstol dice, asimismo te ruego también por ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron. Oiga, ¿cómo le llama? Las mujeres que combatían con él por la fe. Porque hay mujeres esforzadas, hermanos. Hay mujeres valientes, hay mujeres entregadas, hay mujeres de oración, hay mujeres de ayuno, hay mujeres que, hermanos, que aunque estén cansadas ellas y tienen que hacer algo para Dios, lo hacen. Porque aman al Señor, aman su obra. Entonces dice el apóstol, dice, yo ruego por ellas y también que las ayudes a ellas porque sus nombres están escritas en el libro de la vida. Nosotros debemos de estar seguros que nuestro nombre está allí. En San Juan en el capítulo 10, note lo que dice San Juan en el capítulo 10. San Juan 10, verso 28 al 30. Dice así la Escritura. Dijo Jesús, y yo les doy vida eterna. ¿Están conmigo? Dice, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Estás conmigo? Mire lo que dice el Señor. Siguiente verso. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice, yo y el Padre, uno somos. Qué bendición, hermanos. Regresemos al pasaje. Regresamos al anterior, al 28. Note que el Señor es el que nos da la vida eterna. Y dice que jamás vamos a perecer. Aquel que realmente ha hecho un pacto genuino con el Señor, hermanos, no se perderá. Se podrá equivocar, pero regresará. ¿Se recuerdan de Pedro? Pedro le dijo al Señor, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y Pedro lo negó al Señor. Y el Señor murió y se levantó al tercer día. Y luego de que se levantó el Señor al tercer día, hermanos, Pedro
dejó de servirle al Señor como le debería de servir y se fue a su trabajo anterior, a la pesca. Pero el Señor va para allá a la pesca y lo busca allá a Pedro y lo restaura. ¿Está conmigo? Quizás nosotros hubiéramos sido, si nosotros hubiéramos sido los jueces, hubiéramos dicho, qué mediocre Pedro. ¿Cómo se atreve a negar al Señor? No puede ser. Pongamos a otro. Quitémoslo del líder de los discípulos y pongamos a otro. Pero el Señor no es así. El Señor, lleno de amor y de misericordia, fue a buscar a Pedro y lo restauró. Amén. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer uso de la misericordia. A veces la persona falla una vez y nosotros queremos ya desecharla, mandarla al calabozo más profundo, sin agua y sin pan, para que aprenda, decimos nosotros. Pero hermanos, Dios nos muestra su amor. Él sabe que somos humanos y que nos equivocamos. Y entonces Él viene y nos restaura. ¿Qué tanto restauró Dios a Pedro, hermanos? Que dice la Biblia, ¿se recuerdan lo que estudiamos el domingo pasado? Pedro pasaba cerca de los enfermos, su sombra pasaba sobre ellos y los enfermos eran sanados. ¿Qué hubiera pasado si el Señor desecha a Pedro a la primera? Todos esos enfermos que estaban ahí no hubieran podido ser levantados. Entonces te digo algo, si estás aquí y le has fallado al Señor, si no has caminado bien, todavía puedes arreglar tu relación con Dios. Dios te ama, por algo estás aquí, por algo sigues viniendo, hay algo allí dentro de ti que te toca, Arréglate con el Señor, abre tu corazón, el Señor te va a restaurar, te va a bendecir, te va a ayudar, te va a transformar, te va a hacer un Pedro contemporáneo. Oye, no te imaginas la bendición de seguro que tú eres para nosotros. O sea, no nos prives de esa bendición. Queremos verte fluir en el Espíritu, queremos verte obrar lo que el Señor va a hacer en tu vida. Y vamos a ver Apocalipsis 21. Miren este pasaje, voy a terminar con este pasaje. Apocalipsis 21, verso 27. Dice, hablando de la nueva Jerusalén, dice, no entrará en ella ninguna cosa como inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Qué precioso que en la Nueva Jerusalén, una ciudad donde la Biblia dice que las calles son de oro, el mar es de cristal, allí usted podrá llegar tranquilo porque su nombre está escrito en ese libro. Amén. Gloria a Dios. Si usted tiene una relación a medias con el Señor, hoy es el día para que usted se afirme. Si usted no le ha dado su vida al Señor, hoy es el día en que usted puede empezar una vida nueva. No se quede con la vida que usted tiene. Probablemente usted necesita un cambio y el Espíritu Santo está aquí para obrar en su vida. Permítale al Señor obrar en usted, que el Espíritu lo levante y lo bendiga. ¿Quiere ponerse de pie? ¿Quiere ponerse de pie? Ahí donde usted está.